En el año 47 después de Cristo, el emperador Claudio lidera una formidable campaña para la conquista de Britania. Es el primer intento desde la época de Julio César, 100 años atrás. Enardecidos por ritos sanguinarios y liderados por un carismático guerrero, los habitantes de la isla hostigan a los ejércitos romanos mediante la guerra de guerrillas. Casi 40 años después, en 84 después de Cristo, el emperador Domiciano se enfrenta a los bárbaros en las fronteras y a la traición en el Senado, hasta que una conspiración cambia la historia de Roma y el emperador Trajano termina lo que Domiciano había empezado. El Imperio Romano, las guerras dacias. Roma, año 80 después de Cristo. A finales del primer siglo, el Imperio Romano es sólido, su ejército es poderoso, las victorias militares son frecuentes, el dominio se refuerza. El imperio entra en un periodo muy próspero, que se prolongará casi 150 años, hasta mediados del siglo III después de Cristo, momento en que afrontará una época muy problemática. Roma se ha expandido, pero alrededor de su núcleo civilizado, tribus bárbaras de Germania y Dacia, las actuales Alemania y Rumanía, se resisten a la dominación. Los más problemáticos son los dacios. Su rey, Decébalo, se dedica a atentar a las tribus vecinas con esclavos y oro, a cambio de aliarse a él contra Roma. Tiene éxito en sus alianzas en el norte y está extendiéndolas por el este también con éxito. Se está convirtiendo en un líder notorio en la zona y a los romanos no les agrada ese tipo de notoriedad. El rey Decébalo consigue arruinar la estrategia romana de mantener divididas a las diferentes tribus bárbaras. Los romanos, premeditadamente, se habían dedicado a enfrentar a unas tribus con otras. Trataban de evitar que pudieran unirse contra Roma y que ninguna de ellas llegara a ser lo suficientemente poderosa como para someter al resto y plantear una seria amenaza. Decébalo establece las alianzas tribales contra Roma justo en un momento de transición para el imperio. En Roma, Domiciano se dispone a tomar las riendas del imperio que hasta entonces llevaba su hermano, Tito, ahora postrado en el lecho de muerte. La situación cambia de forma imprevista y Roma no parece preparada. La rivalidad entre Tito y Domiciano era evidente. Tito muere enfermo de peste en el año 81 después de Cristo, aunque surgieron rumores sobre un posible envenenamiento. Tito, que goza del favor del pueblo, solo ha gobernado durante 2 años que se han hecho muy largos para Domiciano, como relata el cronista del siglo II, Suetonio. Domiciano no perdía ocasión de declarar que su hermano y él deberían de haber gobernado Roma juntos, pero a su padre nunca le pareció buena idea. Cuando Tito se vio asaltado por una grave enfermedad, Domiciano ordenó que no se le asistiera, incluso cuando exhalaba su último aliento. El poder de Roma se basa en la fuerza de su ejército. Para demostrar que su valía es comparable a la de su padre y su hermano, Domiciano deberá conseguir prestigio en el campo de batalla. En el año 83 después de Cristo, se adentra en Germania a la cabeza de sus tropas. En las orillas del Rin y el Danubio, hará una demostración de poder. Pero Domiciano tiene otros enemigos aparte de los bárbaros. Para evitar problemas, coloca a un desconocido al frente del ejército, alguien que nunca supondrá una amenaza directa para su persona, Cornelio Fosco. El comandante en jefe de las tropas podría llegar a suponer la mayor amenaza para la persona del emperador, y conviene que pertenezca a un estrato social bajo. Esta maniobra estratégica era habitual entre los emperadores.
Domiciano escoge un grupo de germanos sin apenas preparación ni armamento para enfrentarse en la batalla. Los emperadores solían emprender campañas militares para ganar prestigio, si consideraban que su posición no estaba afianzada. Suponemos que Domiciano, que no era muy querido por el pueblo, querría fortalecer sus lazos con el ejército, y la mejor manera de lograrlo era emprender una campaña exitosa frente a un enemigo débil. Los germanos son aplastados y Domiciano agasaja a sus legiones, subiendo su soldado un 25%. Después se autoproclamaría germánico, conquistador de los germanos. Por aquel entonces, un joven militar llamado Trajano gana cierta reputación en la frontera del Rin, haciendo respetar su autoridad sin recurrir a la fuerza. Es un hombre ambicioso y paciente. Su padre había servido eficientemente en varias campañas bajo el reinado de Vespasiano. Aunque en su abolengo había senadores y cónsules, Trajano no pertenece a la élite propiamente dicha del Senado romano. Se podría decir que proviene de un entorno humilde. Trajano sirve a Roma a la espera de una oportunidad para hacerse notar ante el nuevo emperador. Pero al norte, los dacios trabajan a destajo en sus armerías, forjando espadas y lanzas, respondiendo a las órdenes de su rey, Decébalo. Este sabe que la guerra contra Roma se acerca y quiere que los suyos estén preparados. El historiador Casio Dio lo describe así. Gran conocedor de la guerra, Decébalo sabe cuándo atacar y cuándo retirarse. Es experto en emboscadas y escaramuzas. Sabe cómo alimentar la victoria, pero también sabe asumir la derrota. Aparte de los romanos, los dacios constituían probablemente la civilización más avanzada de la cuenca del Mediterráneo en aquel momento. No sorprende, por tanto, que supusieran una amenaza real. Los dacios se reúnen en torno al hechicero, que purifica las herramientas para practicar un ritual en el que su dios más sagrado, Zalmoxis, les revelará el futuro. El historiador del siglo V a.C., Heródoto, explica: una vez cada 5 años escogen por votación a uno de entre los suyos y lo envían como emisario ante Zalmoxis, exponiéndole sus necesidades. Si el mensajero muere en el ritual, creen que los dioses se mostrarán favorables. Pero si no muere, culpan al propio mensajero de su destino. Hoy, un mensajero dacio acude ante Zalmoxis para expresarle su deseo de victoria frente a Roma. Los dacios no aceptarán un mensaje desfavorable. Sin provocación previa, los dacios atacan la provincia romana de Moesia. Los mercados de Moesia están colmados con los frutos de dicha tierra, la fruta de sus huertos, el grano de sus campos, la cerámica de sus artesanos y el oro de sus minas, material necesario para acuñar las monedas romanas. Aprovechando la escasa vigilancia en esa parte de la frontera, los dacios se adentran en la provincia tomándola por sorpresa. Siembran el caos y matan a cualquiera que intente detenerlos, incluso al propio gobernador de la provincia. No está claro por qué en el año 84 se adentraron en Moesia. Aquel territorio les había pertenecido anteriormente. Al menos parte de Moesia había sido de los dacios y probablemente quisieran recuperarla, o tal vez se trataba simplemente de demostrarle a Roma que tenía puntos débiles. Llevar la guerra a la orilla opuesta del Danubio era una manera de prosperar para un guerrero, y Decébalo había ascendido al poder así.
En otras palabras, la guerra contra Roma era el mejor modo de obtener poder político. Cuando la frontera se ve atacada, el inexperto emperador reúne a sus tropas contra la amenaza bárbara. Año 84 después de Cristo. Con la muerte de su hermano Domiciano se ha convertido en emperador de Roma. Ahora debe retarse frente a un enemigo inesperado. Sin provocación previa, los dacios han atacado la provincia de Moesia matando a su gobernador. Los romanos envían a Cornelio Fosco con una legión. Los dacios llegan por todas partes. La incursión en Moesia es más que un simple levantamiento contra Roma. Es una afrenta directa al emperador. El asesinato de un gobernador no puede quedar impune. Lo que hace es poner a Cornelio Fosco al gobierno de la provincia, esperando que domine la situación. Pero a Fosco parece que le gusta tomar riesgos absolutamente innecesarios. Domiciano también se arriesga al nombrar a un hombre que no pertenece a la clase senatorial. Se trata de un desafío al Senado. Las tropas dacias se enfrentan a las de Fosco y las derrotan. Fosco muere, su legión es prácticamente aniquilada y los estandartes tomados. Es un golpe muy duro para los romanos. Roma paga la inexperiencia de Domiciano con la sangre de sus legionarios. La guerra alcanza a la propia capital. La aristocracia romana se ve obligada a financiar el costoso ejército de Domiciano. El emperador no se detiene ante nada a la hora de llenar sus arcas, según el cronista del siglo II, Suetonio. Arruinado económicamente por el coste de las obras y los espectáculos y por el incremento de las soldadas, Domiciano se dedica a robar sin pudor. Se ampara en cualquier argucia legal para apoderarse de las propiedades de vivos y muertos. De esta manera se convierte en causa de terror y odio ante los ojos de todos. Todos, salvo el ejército, cuya lealtad ha comprado. Con un nuevo general en el lugar de Fosco, el emperador Domiciano despliega a sus soldados más allá de las fronteras, en Tapae, Dacia. El emperador debe derrotar a Decébalo y recuperar el honor perdido. Depende de sus tropas auxiliares, mercenarios extranjeros al servicio de Roma. Roma tiene que hacer algo. No se trata únicamente de haber perdido 2 gobernadores, es una cuestión de prestigio. No se pueden consentir este tipo de escaramuzas, aunque la muerte de 2 gobernadores sea algo más que una simple escaramuza. Hay que responder a Decébalo de alguna forma. Ahora que se enfrentan de nuevo, Roma está determinada a solucionar el problema de una vez por todas. Los dacios son terribles guerreros, pero el ejército romano, acompañado de tropas auxiliares formadas por aliados bárbaros, no piensa retroceder. Para los dacios, luchar contra el ejército romano suponía un gran reto, no solo porque se enfrentaban a soldados profesionales, sino porque estos iban acompañados de tropas auxiliares y desconocían su forma de combatir. Nunca antes se habían enfrentado a esas gentes, no sabían qué aspecto tenían, no sabían cómo luchaban. Podía resultar terrible. Tras el combate, Decébalo y sus hombres se ven superados y se retiran. Pero las circunstancias no permiten que Domiciano pueda aprovechar su ventaja sobre los dacios. Mientras que Domiciano se enfrenta a Decébalo y los dacios, el gobernador de una provincia germana decide rebelarse.